Bueno, mi nombre es Ana Isabel Rúa. Eh, Actualmente me desempeño como jefe de analítica de inteligencia artificial en Kutai, una startup de nutrición que busca mejorar los hábitos nutricionales en nuestros usuarios, apalancándonos precisamente de inteligencia artificial. ¿Cómo es eso, Ana, de líder de analítica? ¿Qué es eso? ¿Qué hace una líder de analítica? Pues eh, armar el muñeco, no sé cómo, o sea, voy a tratar de decirlo como en palabras muy coloquiales. Pero básicamente mi función es validar y garantizar que, uno, nuestros objetivos a nivel pues, como de compañía en temas de inteligencia artificial, analítica y modelos en general se cumplan, pero en ese mismo sentido acompañar a todo mi equipo para que logremos hacerlo de manera eh, exitosa. O sea, en este momento nuestra o mi labor va desde la conceptualización del modelo, o sea, inicialmente pensar qué es lo que necesitamos, para qué lo necesitamos, hacer las preguntas de negocio pertinentes, cuáles van a ser los casos de uso, bajar un poquito más a un tema técnico y mirar cuáles son las tecnologías que podemos utilizar, cómo vamos a entrenar, de dónde vamos a obtener nuestros datos, en qué arquitectura o en qué plataformas vamos a servir nuestros modelos para que los usuarios los puedan consumir, cómo vamos a hacer eh, esa validación o esa mejora continua de nuestros modelos eh, y cómo mejoramos, o sea, estar muy atentos a lo que está pasando en el medio, poder identificar cuáles son nuestras posibles amenazas u oportunidades y cómo vamos de manera articulada, pues porque ya tenemos unos servicios en producción, ya tenemos pues como clientes que dependen del servicio que estamos entregando para que sufran lo menos posible y podamos entregarles el mayor valor. Eh, Hablas de un servicio. ¿Qué servicio? Porque, o sea, hablas de mucho de componente tecnológico, hablas muchísimo de análisis de información, pero ¿a qué servicio te refieres? ¿Qué es Kutai? Porque hablas de que es una plataforma como para que la gente, entiendo, se alimente mejor, pero ¿eso cómo se traduce o cómo lo ve la gente? Esa es una excelente pregunta y creo que debimos haber empezado por ahí. Mira, nosotros, Kutai, como tal, es una palabra o el origen de Kutai, es una palabra indígena, aruaca, que significa volver al origen, ¿cierto? Y esto es precisamente lo que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos ayudando a nuestros usuarios por medio de la tecnología que proveemos a que tengan unos mejores hábitos nutricionales, ¿cierto? A que puedan ser conscientes de lo que están comiendo y cómo eso afecta directamente su salud y la calidad de vida que llevan. Entonces, en este momento, somos una plataforma en la cual tenemos ciertos programas dependiendo del objetivo que tengan los usuarios, bien sea bajar de peso, aumentar su masa muscular o simplemente vivir más y mejor, porque está comprobado que cambiar estos hábitos nos pueden hacer ganar hasta 10 años de vida. O sea, alimentarnos bien, hacer ejercicio, dormir bien. Nosotros estamos yendo como a ese pequeñito eslabón que no deja de ser muy importante, que es cómo nos alimentamos, qué estamos consumiendo. Entonces, a través de nuestras herramientas, que en este momento tenemos programas por WhatsApp o por nuestra propia aplicación, las personas pueden hacer el login o el registro de sus comidas utilizando imágenes o utilizando texto y simplemente nosotros en un programa que busca apostarle mucho a la gamificación para poder mantener como el engagement y la interacción continua con el usuario, hacer que vayan siendo conscientes de lo que están consumiendo y cómo pueden mejorar su alimentación y al final pues como tener una vida mejor.
una O mejor sea, calidad de vida. o sea que tu labor como analista de datos o líder de analítica es analizar toda la información relativa a lo que consumen las personas que hacen uso de Kutai. Sí, pero no solamente el análisis de la información, sino vamos una capita un poquito más atrás, porque nosotros queremos ser agnósticos al tipo o a la fuente, o al fuente del dato, ¿cierto? Eh, yo creo que uno de los componentes de Kutai en el que más hemos invertido esfuerzo, tiempo, dedicación, ha sido precisamente en cómo entendemos ese input que nos entregan los usuarios, ¿cierto? Cómo entendemos qué hay en una imagen y que en esa foto específicamente hay X o Y alimentos, o que en una oración tú me estás hablando de comida y yo debo entender que lo que allí se registra es un alimento y hacer esa traducción. Entonces, digamos que gran parte de nuestro trabajo está en ser ese intérprete, ¿cierto? En enseñarle a nuestros sistemas, pues, a nuestros algoritmos, que cuando me envías una foto hay un alimento, y tener esa data, que es como bastante importante, porque de otra manera no podrías comunicarte con el computador, o sea, no podríamos luego entrar y procesar e identificar eh, cómo se alimentan, por ejemplo, los colombianos, o cuál es un desayuno promedio de una persona en México o en América Latina en general. Entonces, sí, o sea, gran parte de nuestro enfoque está en la recolección de esos datos, la transformación de los mismos para poder identificar qué es lo que hay allí, y posteriormente un procesamiento y un análisis de esa información para más adelante poder identificar, no sé, desarrollos clínicos. Si esta persona bajó, subió de peso, si consumiendo estos alimentos, cuál es la probabilidad de que puedas llegar con éxito al final de tu programa, eh, en materia de riesgo cardiovascular. Eh, la alimentación es algo que si lo hacemos de manera consciente puede, como lo mencionaba ahorita, devolvernos muchos años de vida, porque nos permite no llegar a tener infartos o sufrir de diabetes, por ejemplo, o muchas otras enfermedades crónicas que con cambios pequeños en nuestros hábitos podemos prolongar mucho y no llegar a estadios muy avanzados en ello. Entonces, vamos que ese es como parte de nuestro enfoque. O sea que fundamentalmente Kutai es una aplicación en la que los usuarios, si logro entender bien, envían fotografías de lo que están consumiendo en sus platos diarios y de esta manera ustedes les dicen si están teniendo una ingesta adecuada de calorías, cómo pueden mejorar sus hábitos alimenticios. ¿Es eso? Sí, exactamente eso. Tenemos unos programas prediseñados, porque igual la idea es no dejar de lado el tema de los hábitos, ¿cierto? Un hábito, pues para tú acostumbrarte, nos hablan de más o menos 21 días, pero no está consolidado el hábito. O sea, necesito mucho más tiempo, aproximadamente unos 2 a 3 meses para yo poder decir, yo ya tengo instalado ese hábito, ¿cierto? Entonces, somos como ese compañero, ese compañero en el camino que no juzga, porque nuestra idea no es decirle al usuario como, ¿cómo te vas a ir a comer esa hamburguesa, o esa malteada, o esas papitas que te van a hacer mucho daño? Sino, está muy bien que te comas tu hamburguesa, recuerda que esto debe ser una vez al máximo, una vez a la semana, o sea, como este tipo de recomendaciones que te empiezan también a ti a generar un cambio en tu comportamiento. Entonces, básicamente abordamos esto desde 4 pilares, que son crononutrición, es la hora en la que yo consumo mis alimentos; cantidad, que es la cantidad de alimentos que estoy consumiendo; la variedad de mis alimentos, que yo no todos los días consuma exactamente el mismo taquito con salsa, sino que incorpore vegetales o incorpore colores dentro de mi alimentación; y
claramente la calidad también es muy importante, o sea, que no nos estemos alimentando solo de papitas, de comida chatarra, de comida que nos tuvo el tiempo también de procesar. Entonces es mucho como, esos son como los 4 pilares sobre los que nosotros hacemos un énfasis específico para la mejor adopción de hábitos. Me gusta mucho eso que mencionas de la concientización de hábitos. Pero ¿cómo lo mides tú como líder de analítica para saber si una persona realmente está creando un hábito? O sea, ¿qué herramientas tecnológicas usan o emplean para verificar o para validar que sí se está consolidando un hábito dentro de uno de los usuarios de su solución de Kutai? Em, es una pregunta eh, un poquito difícil porque digamos que en la literatura y en los reportes, porque tratamos que todo sea muy basado en ciencia, eh, esto se logra con la repetición, ¿cierto? Entonces, en la medida en la que yo logre identificar patrones, porque importante es siempre tener como una línea base en la que yo logro hacer un entendimiento de cómo estás consumiendo tú tus alimentos y cuál es tu comportamiento sin inducirte a un sesgo. Y luego con los contenidos que te enviamos, con la gamificación, con los retos que instauramos, con las notificaciones, con el contenido educativo que proporcionamos, podemos evidenciar esos cambios en la conducta de los usuarios, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos metas por semanas e incluso por meses. O sea, cómo se evidencia este cambio a los 7 días, al mes y medio, a los 2 meses, a los 3 meses. Y ya con eso, pues yo logro hacer estas correlaciones de identificar cuál fue el punto en el que inicié y cuál fue el punto en el que finalicé. Nuevamente, haciéndole mucha claridad y tratando de ser muy transparente con los usuarios. O sea, nosotros mandamos reportes periódicos donde les decimos, mira, este era tu estado y así estás. O sea, ¿cómo ha sido ese camino del héroe, lo llamamos, porque a veces es un poquito complicado, pero cómo está tu camino hacia una mejor constitución de hábitos en materia, en este caso, nutricionales? Interesante que menciones a Joseph Campbell con el viaje del héroe como, Siempre. como una narrativa, porque me llama mucho la atención. Quiere decir que hay un cuidado también de lo que están haciendo con el usuario y con la experiencia que le están ofreciendo, esa travesía, ¿no? Del mito único. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención, Ana, y tiene que ver con que todo esto tiene un soporte tecnológico, ¿no? Yo escucho todo esto y quien quiera que sea que nos esté escuchando podrá imaginarse cantidades de horas de procesamiento de información y cantidades de horas de análisis y de interpretación de esa misma información. ¿Cómo son esas entrañas de Kutai para que eso sea, digamos que efectivo, pero sobre todo oportuno para los usuarios de la aplicación? Si te entiendo, es cómo hacemos nosotros nuestros análisis para poder generar valor al usuario, tomando en cuenta que tenemos muchos datos. Sin develar secretos industriales, por supuesto. Exacto. No, o sea, yo creo que igual todo parte de querer hacer bien las cosas. Nosotros, si bien somos una startup, desde el principio hemos tenido claro que nuestro objetivo es llegar a miles de millones de usuarios. Por eso nos hemos tomado el tiempo, nos hemos asesorado, por eso hemos participado pues como en procesos de incubación y de capacitación constante que nos han permitido el desarrollo de una arquitectura lo bastante robusta que nos permita precisamente no sufrir como por este tipo de problemas. O sea, ¿qué pasa si hoy tengo 50 usuarios
y si mañana tengo 500 y si pasado mañana tengo 500.000, debemos estar en la misma capacidad de poder brindar esa respuesta oportuna a nuestros usuarios. Yo creo que incluso uno de los retos más grandes que en este momento tenemos es cómo podemos hacer que interactúen y que entiendan mejor este contenido que les queremos brindar. Digamos, nosotros partimos de que el cambio es voluntario, ¿cierto? Pues, si a mí mi médico me mete ahí y me dice que de la noche a la mañana tengo que comer bien, porque si no mañana me da un infarto, pues claramente voy a tener una motivación muy grande que es tener unos añitos más de vida, ¿cierto? Pero yo a un estadio no tan avanzado en mi enfermedad, nosotros o nuestra filosofía o lo que queremos entregar es entender que si yo no motivo al usuario, si yo no primero tengo como una capa de educación y le hablo no en términos de calorías, de macronutrientes, de micronutrientes, que son temas que probablemente una persona que se ejercita mucho y que va todos los días al gimnasio y que está preocupado por su alimentación y que probablemente ha tenido otras oportunidades en su vida va a entender, pero que no va a entender una persona de común, pues una persona de a pie que probablemente tenga 60 años o 50. Yo tengo que hablarle en otro idioma, tengo que tratar de acercarme a él en un lenguaje un poquito más estándar, que se baje de esa tecnificación y que me hable lo que yo necesito entender. Entonces, ese es como uno de los retos grandes que tenemos en este momento y es que las personas quieran consumir este contenido. Así bien interactúan bastante, queremos que lo hagan más, o sea, que no se queden en, sí, no, eso para jóvenes, para muchachos, no, o sea, aquí tenemos cabida absolutamente todos. Me llama mucho la atención, Ana, revisando un poco como cosas que hemos abordado en otros momentos en este mismo espacio. El tema de la inteligencia artificial, porque dentro de tu profesión tienes una maestría con énfasis en inteligencia artificial. Eh, ¿Cómo has aplicado esos conocimientos para integrarlos a lo que haces en Kutai o lo que es tu función en Kutai y para mejorar la experiencia de los usuarios con el servicio que les ofrecen? Eh, Quiero también hacer una aclaración y es que también de formación o de base soy ingeniera biomédica, entonces creo que ha sido bastante importante también, o sea, eh, yo creo que si no se resuena con el propósito y lo que estamos haciendo, pues también va a ser muy difícil que podamos entregar todo nuestro potencial y lo que podemos dar para hacer que estas cosas pasen, ¿cierto? Mm, Desde mi carrera, pues puedo decirte que de formación, claramente la programación ha sido una herramienta muy útil para poder enfrentar estos desafíos, pero también es necesario tener una mente muy inquieta, es necesario eh, saber hacer las preguntas correctas y a las personas o en este caso también a la herramienta correcta. Eh, yo creo que eso es lo más importante. Eso debe estar alineado con un propósito muy claro, con una definición muy clara de objetivos, de metas, de impacto y de qué queremos lograr, porque al final todo se resume en valor para qué y valor para quién. Eh, Claramente me han servido muchísimo eh, modelos estocásticos, naive Bayes, árboles de decisión. Aquí he aprendido un montón de redes neuronales, de identificación de objetos, de modelos de lenguaje natural, que ahora es tal vez con lo que más resonamos, pero creo que lo importante en estas áreas es saber que no nos las sabemos todas y que es muy importante
tener las herramientas y las ganas para poder buscar las respuestas y construirlas, porque al final todavía no todo está en internet, pero sí, igual he tenido pues como mucha formación de parte de las compañías en las que he trabajado y también pues como de la maestría y de mi formación básica, pero yo creo que es esa renovación constante lo que hace la diferencia. Dices algo que me parece importante. Me anticipaste con el tema de que eres ingeniera biomédica. Está bien, vamos a pasarlo por alto, no hay problema. Pero mencionas algo que me llama mucho la atención, modelos naturales del lenguaje. ¿Cómo así? No entiendo. O sea, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de una aplicación sobre nutrición, pero ¿qué tiene que ver el lenguaje o lo que dices de modelos naturales del lenguaje? ¿De qué va eso con la tecnología o con las funcionalidades que tiene disponible Kutai para sus usuarios? Pues John, mira, yo creo que entramos a nuestra verdadera revolución. Yo sé que muchos, la última gran revolución fue el Internet, pues probablemente nosotros también lo vivimos, pero no fuimos conscientes de la magnitud del evento o del hito que estábamos presenciando. En este caso, a nosotros nos tocó la revolución de los modelos de lenguaje natural. O sea, el hecho de que yo ya en este momento tenga un GPT-3, que estoy segura que ya lo han mencionado en muchos programas, un BARD o un Anthropic o un Claude, tantos y open source, Llama, son modelos que llegan, a mi modo de ver, a llenar ese espacio que nos estaba faltando. O sea, a suplir ese gap en materia de tecnología, porque digamos que antes la manera en la que tú tenías de comunicarte o de obtener un resultado con computadores, programando, o pues, que alguien hubiese desarrollado una aplicación que te permitiera a ti ejecutar ciertas funciones, pero estamos ante una tecnología que ya nos permite comunicarnos de la manera en la que nosotros sabemos hacerlo, que es hablando. Entonces, nosotros desde Kutai estamos también pues, fascinados con esa tecnología y mirando de qué maneras podríamos llegar a explotar esto. O sea, en este momento tenemos también una aplicación en la que tú introduces lo que deseas comer o los ingredientes que tienes en tu refri y el chan, en 2 segundos te saca una receta con los pasos, te dice por qué es bueno para tu salud, te dice basado en tu tasa metabólica basal, en tu índice de masa corporal, en la información de base que yo ya tengo como Kutai, hago unos pues, como ciertos arreglos y logro entregarte un producto que te genera valor, porque esa es otra de las grandes interrogantes, o sea, ¿cómo lo hago? O sea, yo no tengo dinero para comprar todos los días salmón con espárragos, que es lo que tenemos en mente que es una alimentación saludable. Entonces, estos lenguajes, estos modelos de lenguaje natural llegan para habilitarnos un montón de nuevas soluciones, o sea, desde cómo exploro mis datos, desde la identificación de variables, de correlaciones, de causalidades que incluso nosotros no estábamos viendo porque tenemos un espectro un poquito más cerrado, pero esta cosa es una barbaridad que habilita muchas opciones para, yo creo que absolutamente todos los sectores que tenemos hoy en la economía. Ana, ya para finalizar, me gustaría muchísimo que habláramos un poco de ti, porque lo mencionabas, eres ingeniera biomédica, pero además de ser ingeniera biomédica, pues realmente lo interesante es que has podido trabajar en campos de biomedicina, neurocirugía, pero también has trabajado en los temas de investigación, has trabajado como aceleradora de patentes, o sea, te vemos y eres una chiquilla. O sea, y pareciera que ha sido un trasiego muy acelerado de una vida muy ambiciosa en cuanto a hacer muchas cosas, como de quererte comer el mundo.
¿Cómo es ese escenario para una mujer en América Latina? Primero en una disciplina que es ingeniería, que tiene ya unos sesgos, digamos que muy marcados culturales por parte de nuestra idiosincrasia, pero ¿cómo es para ti también involucrarte en temas de neurocirugía, en investigación, en desarrollo de patentes e inteligencia artificial? Algo que pues es cada vez más habitual encontrar y que por fortuna está cada vez más arraigado en chicas como tú. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues la verdad para mí ha sido un proceso muy bonito. Creo que he contado con grandes personas que me han acompañado en el camino, pues son como angelitos. Pero también ha sido muy difícil, o sea, no dejas de ser una mujer a la que en medio de un salón lleno de ingenieros todavía le dicen niña y a tus compañeros les dicen ingeniero, ¿qué necesita? ¿Cierto? O sea, ese tipo de expresiones, de idiosincrasia, como tú lo mencionabas, es algo que todavía está muy arraigado y pues, con más razón en América Latina. Pero eh, el reto estaba en, como lo mencionaba, esa mente inquieta y curiosa, o sea, en ese cómo, cómo podemos dejar o hacer de este un mundo mejor y no peor, o por lo menos igual como lo encontramos. Entonces, he tenido, como te mencionaba, grandes personas que me han apoyado, pero viene acompañado también de un trabajo muy duro de tu parte, de creértelo, porque pues, somos mujeres y siempre o nuestros roles han estado más asociados a roles de servicio, pues de cuidado, y en otras áreas completamente diferentes, ¿cierto? Incluso pues con mis padres tuve que enfrentarme a, bueno, ¿y usted por qué quiere ser ingeniera? ¿Eso para qué? ¿O eso con qué se come? Sin embargo, confiaron porque me tocaba ahí sí el triple de argumentos para poder ponerlos de mi lado y a mi favor. Pero creo que ha sido ese esfuerzo y de no querer rendirse. Ahora, dices algo que también me gusta mucho y quisiera que cerráramos con eso, porque hay unas generaciones, y me incluyo en una de estas generaciones, en las que se ha dicho, no, nosotros sí hemos asistido a la verdadera revolución. A nosotros nos tocó la revolución del Internet, a nosotros nos tocó la revolución de la telefonía móvil, a nosotros nos... O sea, todo el mundo se abandera de una revolución. Y pareciera que de los 30 últimos años hacia acá no hubiesen existido nuevas revoluciones. Pero decías ahorita que hay una revolución. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué tiene que ver con el asunto de esto que mencionas, de la inteligencia artificial, del análisis de datos? ¿O a qué te refieres con esa revolución que mencionas? Y si esa revolución que ves es positiva, porque de alguna manera yo noto, sobre todo cuando hablan de inteligencia artificial, de procesamiento de información, de machine learning, hay una demonización. Esa revolución, para lo que tú nos presentas, tiene como otra faceta, ¿no? Que también valdría la pena que miráramos. Pero cerrando, ¿a qué te refieres con esa revolución? Y si hay una cara amable de esa revolución a la que, según tú y que ya muchos hemos visto, estamos viviendo. Yo trato de ser muy positiva y de creer que estas cosas las hacemos para que nos ayuden a nosotros a tener una mejor calidad de vida, a, a hacer más óptimos los procesos en los que nos veníamos desempeñando. La revolución de la que yo hablo es que por muchísimos años, yo creo que pues, toda mi vida, incluso desde muy chiquita, hemos escuchado el término de inteligencia artificial, pero siempre lo veíamos como algo que solo podían manejar personas que estaban en la NASA. O sea, para mí la gran revolución es que esta tecnología ya es accesible a toda persona que tenga un computador con internet.
y que no esté no, una persona con un computador con internet. Y se hace tangible porque, y es algo que me ha parecido muy bonito, o sea, yo a mi mamá o a mis familiares, a mis tías, siempre he tenido que explicar, o siempre me han llamado a mí para que les explique cómo se usa, no sé, Alexa, o cómo se usa un celular, o cómo, pero con esto no, o sea, con esto, con GPT-3 por lo menos, hablando de esa herramienta, yo no tuve que explicarles nada, o sea, fue genuinamente intuitivo, porque es la manera en la que nosotros nos comunicamos. O sea, dando un prompt, dando una orden, dando un comando, que siempre es lo que hemos querido hacer, solo que antes nos tocaba encontrar una manera de hacer que la máquina entendiera lo que yo estaba pensando y esa forma era a través de programación, pero en este momento ya no. O sea, en este momento tenemos herramientas no code que tú simplemente arrastras botones y en una tarde, en 2 horas, tienes una aplicación. Y si la integras con GPT, tienes una aplicación que responde en lenguaje natural, se comunica con tus usuarios, puede ejecutar tareas de laboratorio, optimización de procesos, generación de imágenes, de video, de tantas cosas que antes nos podía tomar años, pues la ejecución de estos modelos. Ahora es cuestión de semanas, sino días. Cada vez se abaratan más los precios, cada vez es más fácil el acceso para este tipo de tecnologías. Y yo creo que estamos, o sea, es que no estamos ni en la punta del iceberg de todo lo que se nos viene. Entonces, es entender los datos de una manera diferente. O sea, antes yo tenía una columna de Excel, un spreadsheet, una hoja de millones y millones de registros, y para poder entender todo eso que había ahí, porque es imposible para nosotros retener algo pues, que leí hace una página, pues, tengo mucha memoria. Ahora imagínate para encontrar patrones dentro de ese spreadsheet, o sea, eso no era posible. Por eso recurrimos a los gráficos. Y a partir de los gráficos podíamos interpretar, podíamos sacar conclusiones, subimos, bajamos nuestras ventas, nuestra desviación estándar, estamos un poquito más allá de la media o por debajo, o tenemos esta cola, o esta distribución tiene, no sé, outliers, hay personas por fuera, pero estoy segura que ya no, o sea, ya le pasamos la hoja y le decimos, encuentra relaciones ocultas que no pues que no estabas viendo porque sencillamente no teníamos las herramientas o nuestro foco no estaba puesto en ese detalle. Pero estos sistemas ya lo pueden hacer por nosotros. Y lo mejor es que se comunican en la manera en la que nosotros naturalmente lo hacemos. Entonces, esa es la gran revolución, que yo pregunte y simplemente entre a una hoja de Excel y te diga, dame el resumen de estos datos y tenga mi resumen. ¿Y cómo puedo mejorar esto? Y tengo las opciones. Es que me emociona mucho hablar de esto porque las aplicaciones son infinitas, infinitas. Hace poquito vi una que me llamó mucho la atención y era como en una iglesia, una aplicación en el celular para, de acuerdo a tu estado de ánimo, poder identificar el salmo o el pasaje de la Biblia que mejor se adaptaba a tu situación. Entonces, imagínate, hasta los sacerdotes están haciendo uso de ese tipo de tecnologías. O sea, ya ahí sí el cielo es el límite y no pensemos que sea Skynet, pero sí. Ana, si alguien quiere usar Kutai, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que ingresar? ¿Qué tiene que buscar? ¿O cómo se da de alta? Nosotros en este momento estamos próximos a abrir nuestras operaciones oficiales en México. En Colombia ya lo pueden hacer, incluso te paso un link para que si es posible lo dejemos en la descripción del video y puedan entrar, utilizar las recetas o cargarle una imagen, identificar, pues ver qué identificó, si me identificó mi hamburguesa con mis papitas y probar otras de las funcionalidades que tenemos en el sandbox. Creo que hasta mañana, no sé, o sea, estábamos abiertos con el programa de WhatsApp, pero va a ser algo que vamos a hacer de manera iterativa. Entonces las personas fácilmente pueden darse de alta, incluso en este momento por WhatsApp,
es libre para todo el que lo quiera usar, desde México, desde cualquier parte del mundo. Eh, También en la página les dejo como el link en la descripción para que puedan desde ya empezar a utilizar Kutai y a recibir ese feedback y estas recomendaciones para mejorar sus hábitos y tener una vida mejor. Ana, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer hablar contigo, conocer un poco como de toda esa pasión que le estás metiendo también tú y me imagino que eso también está impregnado en todo el equipo que trabaja con ustedes. Eh, Muy grato el encontrar a chicas tan jóvenes haciendo cosas tan grandes. Eso de verdad es una verdadera ruptura del techo de cristal. Y ojalá Y seamos muchas, muchas, muchísimas más. O ojalá sea, que sí, ya lo ese es son, el llamado. ya lo son en cuanto a proporción poblacional. Ya creo que es hora de que sea mucho más todavía. Ana, muchas gracias por acompañarnos. De verdad, muchas gracias por compartirnos tu tiempo, tu experiencia, tus aprendizajes. Y bienvenida cuando quieras, cuando gustes regresar. Muchas gracias.